Hola, bienvenidos a este episodio número 3 de Control Talks. En el día de hoy conversaremos sobre la seguridad en las vías y la importancia de estas como un componente clave dentro de las operaciones de transporte. Nos acompaña un invitado muy especial, Carlos, bienvenido a este episodio número 3. Carlos es experto en seguridad con más de 20 años de experiencia, es abogado, especialista en derecho empresarial, magíster en administración de riesgos, tiene una amplia experiencia en diseño e implementación de modelos de gestión del riesgo y seguridad en la cadena de suministro, experto en modelos de LAFT, es auditor de cumplimiento ISO y VAX y miembro activo del comité VAX. Carlos, es un gusto tenerte hoy acá en este episodio número 3. Es un gusto, Valeria, estar acá contigo, muy complacido. Bueno, Carlos, bienvenido entonces a este episodio. Quiero iniciar nuestra conversación del día de hoy preguntándote especialmente qué está pasando hoy en las vías y cómo juega el papel de la seguridad, especialmente dentro de esa mirada holística de los procesos. Ese papel que juega la seguridad ahí es clave, ¿por qué? Sí, mira, en las vías hay unos factores intrínsecos que vienen afectando pues principalmente la seguridad, pero yo quiero dejar un dato acá antes de comenzar la conversación, y es que más del 87% de la mercancía se mueve vía carretera. Sí. Entonces eso tiene consigo unos riesgos y unos temas de seguridad que se deben de observar allí. ¿Qué es lo que está pasando? Hay mucha afectación, el tema de bloqueos, el tema de la protesta social, todo el tema del incremento de bandas delincuenciales, el aumento de hombres en armas que viene en aumento y en un deterioro claramente frente al tema de la seguridad. Básicamente eso es lo que hoy está sucediendo allí. Más algunos otros fenómenos en lo que tiene que ver, fenómenos naturales y lo que tiene que ver con la misma infraestructura y el estado de las vías, principalmente. Hay unos reportes de Invías donde indican un informe del año 2023, donde indican cuál era el estado real de las vías en ese momento. Entonces hablan de que el 44% de la vía primaria carreteable estaba en buen estado. Estaba en regular estado el 32%. Aproximadamente. Uh-huh. Y el 24% estaba en mal estado. Entonces miremos que también hay unas condiciones allí frente a la infraestructura vial. Ok, y hoy ese reto que tienen las empresas o desde la seguridad, ¿cuáles son los retos que enfrentan con esa realidad de lo que está pasando hoy en las vías que tú mencionas? Hay unas realidades que tienen que ver con unos componentes normativos. Entonces hay una regulación frente al tema de los tiempos logísticos. El tema de la seguridad vial también es muy importante. Todos los controles que tienen que ver con excesos de velocidad, el tema de las horas hombre, en lo que tiene que ver con la fatiga, las jornadas de trabajo. Todos estos elementos se conjugan y es precisamente lo que hay que revisar a nivel de la gestión de riesgos. ¿Y cómo las empresas hoy están enfrentando eso que tú mencionas? Bueno, las empresas vienen implementando una serie de medidas apoyados principalmente en la tecnología. Uh-huh. ¿Sí? Si uno se compara en el pasado, hace 20 años, realmente era lo que humanamente pudiera ser el hombre en la vía. ¿Sí? Hoy hay un complemento con las herramientas tecnológicas que permiten establecer unas métricas y precisamente accionar sobre unos posibles escenarios y tomar una serie de controles. Esas exigencias de las que tú nos estás hablando, ¿puedes ampliar un poco más sobre qué significa o qué exigencias o eso que tú llamas hoy retos para las empresas en el momento coyuntural en el que estamos y que coloca cifras incluso del 2023, la realidad de las vías en este momento, que yo creo que no es solo Colombia, porque esto también, hablemos como en un contexto Latinoamérica y dentro de esa mirada que tú tienes holística, no solamente mirada país, sino de manera transversal, y también dando esa mirada un poco hacia el complemento de la realidad de que hablaste de tecnología y que ahí el componente desde el VAX es supremamente relevante porque es un factor importante para poder generar valor y competitividad dentro del sector transporte.
enseguida tocamos el tema de la tecnología, pero hablemos un poquito de esas exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias que desde la mirada de seguridad tú dices es clave que una empresa de transporte se enfoque en cumplir estas exigencias para el momento y la realidad en la cual estamos en este momento? Okay. No solamente país, hablemos como un contexto especialmente Latinoamérica. Bueno, vamos a mirar primero contexto país. Okay. Te voy a dejar unos datos. Tenemos en el Registro Nacional de Carga inscritas 4.254 empresas de transporte. Uh-huh. El año pasado hicimos algo más de 150 millones de toneladas, sí, en más de 14 millones de viajes, utilizando 166,000 vehículos dentro de la operación. Uh-huh. A eso súmale que tenemos un componente regulatorio para el sector que parece ser que estuviéramos hiperregulados, ¿sí? En palabras de un gremio en una reunión el miércoles pasado, están siguiendo, monitoreando el número de normatividad que rige el sector y particularmente Colombia, este negocio de transporte uh-huh, en Colombia. Hablan de algo más de 171 normas, entre leyes, decretos y resoluciones, sin contar las circulares y los documentos técnicos. Exacto. Entonces hay una regulación muy amplia, ¿sí?, sobre este sector. Tenemos también el tema de seguridad de las vías. Entonces, no solo el tema regulatorio, sino también el incremento del accionar violento sobre las vías. Y vuelvo y toco el tema de la protesta social. Uh-huh. ¿Sí? El año pasado tuvimos registro de 4,000 protestas en todo el país. Esas protestas con alguna incidencia de manera directa en los corredores logísticos principales. Y que generalmente se bloquean son los principales accesos a puertos o ciudades principales del país, valga la redundancia. Sí, ciudades capitales. Exacto. Y puertos, ¿sí? Entonces esto tiene una incidencia. Ahora, ¿qué pasa con la protesta? No es que sea buena ni sea mala. Exactamente. ¿Sí? Pero si miramos realmente cuál es el derecho a manifestarse, pues es muy diferente lo que estamos observando acá en el contexto nacional. Nos remontamos a un derecho que está consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 37 y realmente habla de que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse uh-huh, de manera pública y pacíficamente. Vemos la realidad actual y es que esas protestas pues adolecen de que sean pacíficas. ¿Sí? Es contrario a todo lo que vemos allí y realmente tiene una incidencia en el componente de seguridad para el transporte de mercancías. Y que particularmente en muchas ocasiones siempre el que termina asumiendo las consecuencias es el transportador. Si bien pues está detrás la empresa de transporte, el generador de carga, y eso es una cadena de consecuencias, por así decirlo, el transportador siempre es el que termina asumiendo pues la mayor responsabilidad, especialmente en parte de esta mirada que tú nos estás compartiendo. Sí, realmente es casi que un juego del tingo-tango. Ajá. Y tango siempre queda en este eslabón más frágil que es el transporte terrestre. ¿Sí? Entonces nuestros transportadores están siendo abocados a situaciones extremas dentro de las vías. La infraestructura no es la mejor, las condiciones de seguridad no es la mejor. Uh-huh. Tenemos un componente regulatorio que de alguna manera se está llevando a ese transportador. Las condiciones de los mismos equipos, ¿sí? Hoy hay un cambio allí de las tecnologías, sin embargo se ve un rezago, ¿sí? Tenemos un parque automotor pues que no es el más nuevo y el más moderno dentro de la región, pero todos estos elementos confluyen y impactan esa estructura de seguridad. ¿Tú qué crees que ahí es importante anticipar para esas situaciones que tú estás mencionando? Hablemoslo desde la mirada empresa de transporte como ese articulador en la mitad entre el generador y el transportador. ¿Cuál es el papel fundamental que juega ahí la empresa de transporte de cara a anticipar ese tipo de situaciones que vayan de la mano con esas exigencias que tú dices hoy nos reta como país, porque esto toca temas de productividad, esto toca temas de ser competitivos, esto toca temas de cómo le respondo a mi cliente que es el generador de carga, por los tiempos, por las entregas, por la seguridad de la carga, la seguridad del conductor, porque es finalmente la cadena completa. Sí, estamos en la mitad. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Hay un componente regulatorio muy robusto,
hay un tema hoy que afecta al transporte, que realmente son esos costos asociados al transporte, todas las variables que confluyen, y en el aspecto, vuelvo y toco el tema de la seguridad, porque para mí sin seguridad no hay eficiencia. La seguridad realmente es el techo, perdón, el piso, y la eficiencia es el techo. Entonces, primero debemos pensar en los componentes de seguridad y de aseguramiento de esa operación de transporte para poder pensar en eficiencias, no antes de ello. Entonces, el sector pues tiene unas presiones, tiene un componente regulatorio muy alto, tiene unas exigencias de parte del generador de la carga, tiene la normatividad ya focalizada sobre seguridad bajo cadena de suministro, los estándares, las buenas prácticas, todo eso es lo que debe implementar una compañía, una empresa de transporte. Y el dueño del equipo o el conductor, claro que está inmerso en todas esas demandas que exige el mercado. Ahí tú mencionabas hace un momento algo que me parece fundamental empezar a intervenir, y te dije hace unos segundos atrás, enseguida tocamos el tema de tecnología. Anticiparse a eso, y tú decías, hoy la tecnología juega un papel fundamental desde esa mirada holística que tú tienes, porque acá el principal componente de nuestra conversación hoy es la seguridad, pero también me parece súper valioso que nos puedas compartir como desde la mirada de exigencias del BACS, la mirada de LAFT, y que estamos hablando contexto Colombia, pero que es una realidad, yo creo que mundial. Ahí, ¿qué rol tú consideras que dentro de esas estrategias de anticiparse es fundamental para decir la tecnología acá es crucial para eso, y qué permite anticipar de cara a esa mirada de seguridad? Bueno, la tecnología te permite precisamente con base en datos anticiparse, y anticiparse es prevenir, ¿sí? Entonces, el papel de la tecnología realmente es poder tener datos para tomar las mejores decisiones informadas, pero hay que revisar es qué tipo de tecnología, ¿sí? Hoy, por situaciones del mercado, es más accesible quizá que hace 20 años todos los componentes tecnológicos que hay, el tema de los GPS, el tema de los software de monitoreo, cosas que antes eran muy manuales, ¿sí? O la llamada de seguimiento. O la llamada de seguimiento, desde luego. Hoy tenemos un componente tecnológico importante. Entonces, la tecnología realmente, ¿qué es lo que te permite? Tener unas mayores capacidades, ¿sí? Aumentar el caudal de información y con base en esa información tomar las mejores decisiones. Cuando tú hablas de tomar esas mejores decisiones, ¿cuáles son esas decisiones que hay que tomar en tiempo real de cara a la seguridad, a prevenir, a anticipar, a decir, esto se vuelve fundamental o 5 minutos son cruciales para tomar una decisión de cara a cómo ese componente me facilita la vida dentro de una ruta, dentro de un seguimiento, dentro de construir una historia, en caso de que suceda pues algún componente de los que estábamos hablando en temas de riesgos, que no solo la seguridad pues tiene que ver con algún tema de conflictos o los paros o las protestas sociales, sino también un tema de seguridad de la carga y seguridad del conductor. Ok, con información, buena información, yo tomo decisiones. Así es. Con datos y hechos, tomo decisiones. Tenemos que pensar en un tema de prevención, ¿sí? De esa anticipación, de poder generar escenarios, identificar patrones en cada una de las rutas, el comportamiento del actuar delictivo en cada una de esas rutas, los horarios, las fechas, cuál realmente la incidencia que hay dentro de ese corredor vial, y que a mí, con base en buena información, me permite tomar esas decisiones. Hoy vemos empresas que están realizando simulación de escenarios, están revisando de manera anticipativa qué es lo que les puede suceder dentro de su operación de transporte. Una noticia o una información previa sobre un posible bloqueo de vía, qué es lo que te permite tomar a nivel de seguridad, cuál es la mejor decisión. Continuar y enfrentarme contra la muchedumbre, o parar y hacer un desvío por una ruta autorizada. Entonces, esa serie de información lo que permite realmente tomar las mejores decisiones. Hoy,
La gestión de riesgos es basada en información y en toma de decisiones informadas. La seguridad tiene que ir en función de la prevención. Dejar a un lado esa seguridad reactiva y mirar con ojos de prevención, anticipación, la prospectiva. Eso lo único que a mí me permite la buena información y tener una analítica de datos es prospección, adelantarme a los sucesos, a los hechos y tomar las mejores decisiones. A lo que pueda pasar, y ahí creo que tocaste un punto clave. Yo no quisiera dejar pasar como esta parte, aprovechando tu conocimiento y tu expertise especialmente como auditor BACS, y no solamente auditor, sino miembro activo, incluso internacional para el BACS. El papel de la tecnología en el BACS hoy es crucial, o de cara a anticiparse, ahí ese componente hoy que tú dices es estratégico. ¿Nos podrías contar un poquito qué valor agregaría? Porque muchas empresas hoy de transportes hoy ya están certificadas, o por lo menos de esas 4.000 empresas que existen registradas ante el RNDC formales, muchas para poder cumplir con la normativa de generar exportación o entregar exportación en puertos, pues es indispensable ser o estar certificados en BACS. Ahí ese papel de la tecnología y esas exigencias, ¿cómo juegan con la necesidad de la certificación en este momento? Mira, yo te voy a hablar independientemente de la certificación, del modelo de gestión, Ajá. que si es operador económico autorizado, si es BACS, si es ISO 28000 u otra que podamos tener allí, si es CITIPAC, independientemente de eso. Lo que sí te puedo compartir es que hay unas buenas prácticas y esas buenas prácticas han llevado a que las empresas tecnifiquen y especialicen sus centrales de monitoreo, ¿sí? Esas buenas prácticas y unas demandas de mercado que ha llevado a que realmente se resuelva el problema que tenemos de seguridad de puertas hacia adentro. Sí. ¿Cómo actúa la compañía, cualquiera de ellas, frente a una situación externa, ¿sí? que puede impactar directamente su operación de transporte? Esas buenas prácticas han permitido que ya hoy se hable de oportunidad en la información. Yo tengo por allí cierta reserva en tiempo real, porque de todas maneras hay unos minutos, unos segundos, mientras que el receptor recibe la señal y el interlocutor allí. Todos estos temas hablan de tiempo real, yo hablo más de oportunidad en la información. Exactamente. ¿Sí? Hemos bajado esa brecha entre que se produzca el evento y que llegue la información a una torre de control. Un evento planificado desde luego, ¿sí? Entonces, todas estas buenas prácticas, esos estándares, las mejores prácticas de industria han venido a Colombia, ¿sí? Y han venido a esta parte del continente, pues precisamente a que nos lleguen a implementar algunas medidas para poder mitigar esos riesgos, no solo de cara al hurto de las mercancías. Exacto. También está el tema actual social, que es lo que viene impactando los principales corredores viales, ¿sí? Y otras dinámicas que se han venido manifestando y reestructurando en función de la pérdida de la mercancía. Entonces, estas buenas prácticas han servido muchísimo, cualquiera que sea, ¿sí? Porque realmente han permitido, primero, que el sector las adopte. Segundo, que la función de seguridad ya deje de ser un elemento complementario y que sea un factor estructural dentro de la misma logística. Entonces, eso es lo que te puedo compartir y realmente han servido, ¿sí? Han servido en temas de capacitaciones de conductor, el tema de reacciones, la generación de protocolos preventivos y reactivos de seguridad. Entonces, todo esto realmente permite fortalecer todo el componente de seguridad en una empresa de transporte. Ahí te quiero preguntar, ¿tú qué crees que tienen que estar haciendo diferente las empresas en este momento para llegar a ese nivel de competitividad del que estás mencionando? De buenas prácticas, de mejoras, que los lleve o los oriente quizás a un ritmo más acelerado en la adopción como de todo este camino, que pues tú mismo decías hace un momento, esto estamos hablando, incluso no nos vamos 10 años atrás, vámonos un tiempo más cercano, hablemos 3 años atrás. Colombia viene regido obviamente por una normativa, yo creo que en Latinoamérica somos el país con mayor normatividad en el transporte. Así es. Pero ¿qué están haciendo diferente esas empresas o qué tienen que estar haciendo diferente para acotar ese camino o esa brecha de cara a eso que tú estabas mencionando?
Bueno, las empresas nos tenemos que adecuar al momento real, Ajá. al hoy, ¿sí? Tenemos que incorporar tecnología, herramientas tecnológicas, modelos de prevención, buenas prácticas, esos estándares. Pero realmente lo que hoy están haciendo bien las empresas es aprovechar toda esa data que están generando las diferentes herramientas tecnológicas y sus sistemas de información. El aprovechamiento de la data te permite anticipar, ¿sí? Te permite poder adelantarnos a una posible situación. Ese realmente es lo valioso de el insumo que me da a mí el componente tecnológico a nivel de datos. Sí. Yo con datos, vuelvo y te digo, tomo las mejores decisiones. Yo me puedo anticipar y tomar una decisión en determinado caso. Entonces, el componente tecnológico hoy lo que hace es habilitar esas capacidades, pero las empresas sí tienen que ser juiciosas en tener la herramienta que mejor le vaya con su modelo de operación. Uh-huh. Yo no puedo tener muchas herramientas. Un ejemplo típico, yo no tengo iPhone. ¿Por qué no lo tengo? Porque es que mi celular es para contestar llamadas, ver un correo y el despertador en las mañanas. Sí. Muchas personas pueden tener un iPhone, el último, ni siquiera sabe eso que tiene. Así es. Sí, entonces las empresas deben ser juiciosas en ese componente tecnológico, las diferentes herramientas y realmente sacarles provecho. Entonces hoy las empresas que mejor operan, creo yo, no son las más grandes, ni las que tienen más herramientas, sino que las que tienen una estructura hecha a su medida y aprovechan ese componente tecnológico para poder auscultar esos datos, para poder tomar decisiones informadas. ¿Qué pasa con las que hoy no tienen esa visibilidad para tomar decisiones? Hoy la que no tiene visibilidad para toma de decisiones, pues se enfrenta a la realidad en el momento que se presenta el hecho, no de manera anticipativa. Uh-huh. Entonces vamos por el mundo a ciegas, a palos de ciego, a mirar a ver qué es lo que nos pasa. Realmente lo valioso de la información y de la data es anticiparnos, generar escenarios anticipativos para poder tomar decisiones y generar protocolos de reacción. Carlos, ¿en qué momento una operación de transporte deja de estar o deja de reaccionar bajo el control y pasa a generar obviamente un nivel de operación ya estratégica? Cambia, o desde la mirada de seguridad, cambia como esa reacción tardía, por así decirlo, o post-mortem, sino que pasa a jugar un papel fundamental a partir de esos datos. Para las estructuras de seguridad es vital que se participe dentro de la misma estrategia de negocio, desde el mismo conocimiento de negocio. Traigo yo aquí a la conversación, hace muchos años, el componente de seguridad o el jefe de seguridad era por allá debajo de unas escalas o en el último rincón. Hoy todo el modelamiento de seguridad y todos los cambios nos llevan a hablar de gestión de riesgos. Ajá. Realmente la gestión de riesgos debe venir desde la misma estrategia. Se debe complementar e integrar. Y para mí, creo que una operación de transporte pierde el control cuando el proceso de seguridad no tiene derecho a informarse y a opinar sobre esa operación de transporte. Ahí es donde se pierde completamente el control. Deja de estar bajo control desde esa mirada. Deja de estar bajo control desde esa mirada. Y ahí que es clave tener en cuenta. Tú decías, hace unos años estábamos hablando que el jefe de seguridad era el que estaba debajo de las escalas o en una oficina aparte, o era el que finalmente orientaba al equipo para decir, hablemos de seguridad, controlando cada cierto tiempo un vehículo o una carga. Hoy, ¿qué cambia de cara a eso? ¿Qué cambia de cara a eso? Que tienen que estar presentes en los diálogos, en las mesas, dentro de la negociación. Vuelvo y te indico, ese componente de seguridad se veía como un complemento. Uh-huh. Hoy realmente es un factor estructural dentro de la logística. Esa podría ser una conclusión desde tu mirada con los años de experiencia que son súper valiosos en toda esta trayectoria. Y especialmente dentro de de las empresas que has venido acompañando, ¿qué recomendarías tú decirle a una empresa de transporte que está en ese camino o en esa transición
de tener visibilidad, de contar con seguridad, de participar en mesas estratégicas como lo acabas de mencionar. ¿Cuál sería el factor clave y fundamental que tú dices? Ahí es donde está la cereza del pastel, por así llamarlo, para ser estratégicos y competitivos en el momento de realidad que estamos, de país, de sociedad, de contexto actual de la situación y el transporte en Colombia. Claro, retomo dos palabras tuyas, estratégico y competitivo. Eso no quiere decir al menor costo. Así es. ¿Cierto? Sino tener realmente una estructura hecha a la medida a sus capacidades como empresa. O realmente lo estratégico, y es lo que se ve en licitaciones con grandes generadores y con multinacionales. El componente de seguridad siempre está en la mesa. Siempre en un pliego de licitación hablan del componente de gestión de riesgos, de seguridad bajo cadena de suministro. Entonces, las conversaciones deben de ser en torno al interior de las empresas. Mire, este es un factor crítico que puede afectar la continuidad incluso de mi negocio, ¿sí? Sí, que es el tema de seguridad. Hoy todavía nos encontramos empresas que quizás dicen, no, la seguridad pasa a un segundo plano, o no es lo más relevante. Pero la seguridad para esas empresas pasa a un primer plano en el evento que tienen algún tema de seguridad, en el evento que se materializa el siniestro, ahí sí es donde pasa a primer plano, no debería ser así. Por eso estamos hablando de un contenido de gestión de riesgos, de anticipación. Yo creo que es mejor prevenir que lamentar, siempre las abuelitas nos lo dijeron, entonces es mejor prevenir que lamentar. Entonces yo creo que es actuar en un contexto de anticipación. Mira, hay empresas que hoy están haciendo ejercicios de riesgos estratégicos. ¿Cómo hacen eso? Ese ejercicio tiene que ver con todo el contenido de lo que pasa en un contexto externo y lo que pasa en un contexto externo. ¿Qué de afuera y qué de adentro puede impactar de manera negativa todas mis metas estratégicas? Ajá. O hasta mi misma estrategia? Entonces hacen unos ejercicios de simulación, de validación de escenarios, de consignación de elementos clave al interior de su propio recurso, del entender y el saber de un comité de dirección. Entonces, esos ejercicios son muy valiosos, ¿sí? Sí. Quizás algo que hablamos hace 2 años hoy esté sucediendo, ¿sí? Entonces, esos ejercicios son muy valiosos y por eso la importancia en las conversaciones estratégicas tener como factor crítico elementos propios de la seguridad de su operación. No esperar a que se materialice el evento, a que tenga el siniestro y ahí sí, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Es mejor decir, vamos a hacer para prevenir y no decir, vamos a hacer porque ya hay que lamentar, ya no hay nada que hacer. Y realmente cuando se materializa el riesgo, ahí no es donde se pierde el control de la operación. Se pierde el control de la operación es cuando ese componente de riesgos o ese elemento de seguridad pues no tiene incidencia sobre la toma de decisión, no es valorado. No es llevado ni siquiera a la mesa para tener una conversación nutrida. Carlos, como para ir cerrando este episodio que has dado una información súper valiosa para todas las personas que nos van a escuchar en este episodio, considero acá muy estratégico que nos puedas dar 3 tips claves que tú digas, esto es en lo que las empresas o el camino que ya las empresas recorrieron, que se vuelve referencia para esas que están recorriendo el camino de cara a decir, hoy la gestión de riesgos, porque ya no hablamos de seguridad, la gestión de riesgos se vuelve vital en estos 3 componentes y ahí es clave que las empresas intervengan y lo tengan claro para poder ser competitivas. Sí, mira, yo considero que una empresa dentro de su operación pierde realmente el control, ¿sí? De los transportes, de su negociación, es cuando no tenemos la capacidad de intervenir. Uh-huh. Y esa capacidad de intervenir no es al final, esa capacidad de intervenir es al inicio de la operación, al inicio de la negociación, dentro de la licitación. Entonces es esa capacidad de intervenir. Hay unos criterios claves allí y que a mí me parece que es lo que no se debe dejar perder, esa ruptura que tiene entre la parte de riesgos, seguridad comercial y operaciones. Eso debe estar alineado, tan alineado que permita que una operación sea resiliente.
tan alineado que permita que una operación, cuando llega un requerimiento normativo, un estándar o un requerimiento del mismo generador, pues ya estemos alineados, ya estamos preparados. Listos. Sí, estemos listos. Entonces a mí me parece que es importante pues no perder la capacidad de anticipación, poder tener información valiosa, información que te permita tomar las mejores decisiones. Otro tiene que ver con esa alineación entre la información y lo que tiene que ver con la toma de decisiones y no limitar la capacidad de intervención. Realmente, si a mí me permiten participar, pues yo creo que podemos crear y co-crear. Pero si a mí me llevan al final, pues ya no hay nada que hacer. Ya, ahí es como tú dices, ahí es ya donde se lamenta. Ahí es donde se lamenta. Entonces tenemos que pasar de las figuras reactivas a unas figuras estratégicas, preventivas, anticipativas ante todo. Entonces yo considero que realmente eso es lo valioso y que deberían de estar apostándole las compañías. Obviamente dependiendo de su estructura, su capacidad, y es un camino muy largo, ¿sí? Pero hay estándares, hay modelos, hoy la tecnología pues está al alcance de la mano. Hay información, ¿sí? Hay más interacción quizá, entonces hay que participar de ello y hacer partícipe de todos estos modelos de aseguramiento, todos los modelos que tienen que ver con la gestión de riesgos. Ay, yo quiero finalizar con 3 cosas adicionales a las que acabas de mencionar, que son supremamente fundamentales en ese camino de orientación, pero rescato 3 cosas que dijiste adicionales a las que acabas de mencionar. Y creo que se vuelve estratégico cuando pasamos de hablar de seguridad a gestión del riesgo. Creo que no todas las empresas o no en todos los contextos hablamos de seguridad del riesgo, y que seguridad del riesgo enmarca obviamente un camino mucho más integral y mucho más estratégico desde la participación y la intervención de todos los actores que deben participar para prevenir el riesgo, y que eso va de la mano en que la seguridad no sea una alternativa, sino que la seguridad sea parte de la estrategia de la compañía. Adicional, que es fundamental el tema de prevención, el tema de anticiparse y el tema de gestionar lo que son incidencias en un momento inicial, pasar a gestionar y que se vuelvan acciones concretas para prevenir, sobre todo el que no tenga yo que lamentar ya sobre una situación que no se puede realizar. Sí, yo te puedo concluir allí que una cosa es la seguridad que conocíamos hace muchos años, que era la seguridad del guarda, de la escolta, de la cámara. Esas son herramientas de seguridad, ¿sí? Hay seguridad humana, seguridad física, seguridad de los procesos. Así es. Pero ahorita miramos que hasta los abogados hablan de gestión de riesgo. Sí. Sí, entonces gestión de riesgo es un componente un poco más integral, que hace parte de componentes de seguridad, sí, pero la gestión de riesgo tiene que ver con esa anticipación, esa anticipación y tomar las mejores decisiones y las mejores medidas para proteger un activo, sí, para proteger una operación, para proteger el buen nombre de una compañía. Exacto. Alguien dijo que la gestión de riesgo debe ir desde el mismo aviso de la compañía hasta el último operario que tenga en campo. Entonces, esa es la gestión de riesgo realmente integral. Claro, y cuando todos giran en torno a esa misma estrategia, creo que el resultado es diferente cuando hablamos simplemente de seguridad. Claro, así es. Carlos, muy agradecida con este espacio. Entregas hoy un insumo súper valioso para las empresas y todas las personas que nos van a escuchar en este episodio, que creo que salimos con una gran conclusión relevante de transformar la mirada de seguridad a riesgos estratégicos dentro de la compañía, que más allá de ser un componente vital, se vuelve es una necesidad básica incluir dentro de la gestión de riesgos todo el tema de seguridad de manera transversal. Carlos, gracias por participar en este espacio. Valiosísima la información que nos compartes el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá se pueda volver a repetir y que podamos generar contenido de valor para las diferentes empresas y las personas que nos están viendo y que nos van a escuchar. Así es. A todos ustedes agradezco este episodio. Gracias por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos en el siguiente episodio.